Vas a resolver una evaluación final de cálculo diferencial. Ah, para esta evaluación tenemos 10 preguntas. Estas preguntas consisten en los temas de límites. Tenemos pregunta 1 y 2, dos preguntas de límites con radicales. La pregunta número 3, calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h de esta función f de x. Este límite corresponde a la derivada de una función por definición. La pregunta 4 consiste en hallar la ecuación de la recta tangente a una función en un punto P. Pregunta 5, resolver eh, la derivada de una función implícita. Pregunta 6 y pregunta 7 corresponde a la aplicación de derivadas, específicamente trazado de curvas, en donde vamos a hallar los intervalos donde la función es creciente y decreciente, valores máximos y mínimos relativos, asimismo puntos de inflexión y concavidades. En la pregunta 8 tenemos funciones en dos variables, en donde vamos a hallar mínimo local, máximo local si es que existen, o definir si es un punto silla. La pregunta 9, una aplicación del cálculo en varias variables. Tenemos una función de dos variables en donde debemos realizar una optimización para determinar un valor máximo o mínimo. Por último, la pregunta 10 que corresponde al tema de multiplicadores de Lagrange. Entonces tenemos la primera pregunta o primer ejercicio. Calcular el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x menos raíz de 2 sobre x menos 2. Para resolver este límite, debemos tomar en cuenta que cuando tenemos radicales, una de las técnicas que se usa es multiplicar por el o la conjugada del numerador en este caso. Hay varios métodos, pero se puede utilizar el que he mencionado. Entonces tenemos el siguiente procedimiento. Decimos límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x menos raíz de 2, todo sobre x menos 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de raíz de x menos raíz de 2 sobre x menos 2 y voy a multiplicar por el conjugado del numerador. Esto es raíz de x más raíz de 2 sobre raíz de x más raíz de 2. Entonces lo que se va a hacer es a multiplicar el numerador, obviamente también el denominador, multiplicando los paréntesis, tenemos un producto que se resuelve mediante esta diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado es a más b multiplicado por a menos b. Entonces, si nosotros ya tenemos la parte derecha, debemos regresar al lado izquierdo de a cuadrado menos b cuadrado, esta diferencia de cuadrados. Entonces, lo que hacemos es continuar con el límite cuando x tiende a 2 de raíz de x todo al cuadrado menos raíz de 2 todo al cuadrado. De esta forma se resuelve el numerador, que es una diferencia de cuadrados. Entonces esto está dividido para x menos 2 multiplicado por la raíz de x más raíz de 2. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de, eliminando raíz cuadrada con la potencia 2, entonces tenemos en el numerador x menos 2.
En el denominador tenemos x menos 2 multiplicado por raíz de x más raíz de 2. En el numerador tenemos x menos 2, en el denominador x menos 2, entonces se elimina quedando 1 en el numerador. Y nuestro límite queda de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 2 de, en el numerador tenemos 1 sobre raíz de x menos raíz de 2, o es más. Esto es igual, como ya no tenemos, como ya se eliminó esta indeterminación, entonces aplico el límite. Aplicando el límite me queda 1 dividido para raíz de 2 más raíz de 2. En este caso, sumando el denominador, tenemos 2 veces la raíz de 2. Este sería el límite. Cabe notar aquí que lo primero que debíamos haber hecho es comprobar directamente el límite. El límite, cuando x tiende a 2 de x menos raíz de 2 sobre x menos 2, igual. Aplicando el límite tenemos raíz de 2 menos raíz de 2. Reemplazamos obviamente el 2 en x y abajo también x que debe valer 2 menos 2. Hemos aplicado el límite, resulta que tengo 0 sobre 0. Como me sale 0 sobre 0, esta es una forma indeterminada. O una indeterminación. Esto hace que optemos por el método que se ha hecho de aplicar el álgebra para resolver este límite. Tenemos ahora la pregunta 2, calcular el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 24 de raíz de 2x más 1 menos 7 dividido para raíz de x más 1 menos 5. Si nosotros aplicamos el límite directamente, vamos a tener la raíz de 2 por 24 más 1. Todo esto menos 7 sobre raíz de 24 más 1 menos 5. Esto resulta 24 por 2, 48, más 1, 49. La raíz cuadrada es 7, menos 7 me da 0. Dividido raíz de 24 más 1 es 25, es 5 menos 5. Esto resulta 0 sobre 0. Nuevamente es una indeterminación. Y debemos recordar que cuando tenemos una indeterminación, lo que se trata es de eliminar la indeterminación, eliminar el 0 en el denominador. Y eso se consigue mediante operaciones algebraicas, es decir, debemos utilizar el álgebra para eliminar la indeterminación. Entonces empezamos escribiendo el límite nuevamente. Y analizamos que tenemos una raíz en el numerador y en el denominador. Entonces, el método anterior del ejercicio 1 nos sirve para este ejercicio también. Debemos multiplicar por el conjugado del numerador, también por el conjugado del denominador, para aplicar una diferencia de cuadrados como tenemos acá. Entonces lo que se trata es de formar el producto a más b multiplicado por a menos b. En los dos casos tenemos ya a menos b, que sería en el numerador y en el denominador.
entonces planteamos el siguiente límite con la multiplicación de los factores propuestos por el método la, de la multiplicación por el conjugado. Entonces multiplicamos por raíz de 2x más 1 más 7, y para que no se altere la expresión, raíz de 2x más 1 más 7. Nuevamente, como tenemos también en el denominador un radical, una diferencia de esta raíz con menos 5, entonces también multiplicamos por raíz de x más 1 más 5, es decir, el signo contrario al negativo, menos que tengo aquí, y más por lo que debo multiplicar, por el valor conjugado del numerador y del denominador. Raíz de x más 1 más 5. Con esto no se altera nuestro límite original o nuestra expresión inicial. Entonces, debemos agrupar convenientemente. Observamos que nosotros podemos agrupar o vamos a multiplicar estos dos primeros factores y tengo la suma por la diferencia de estas dos cantidades. Eso me da una diferencia de cuadrados. También en el numerador tengo estos dos factores. Tendría estos dos factores. Bueno, pongamos entre paréntesis todo para que... Ya. Entonces, los dos primeros paréntesis vamos a multiplicar, eso resulta lo siguiente. Entonces, límite cuando x tiende a 24, ponemos la fracción y agrupando los dos primeros, raíz de 2x más 1 menos 7 multiplicado por raíz de 2x más 1 más 7, eso es una diferencia de cuadrados. Se resuelve elevando al cuadrado 2x más 1 menos 7 al cuadrado. Esa sería el resultado de la multiplicación de los dos primeros paréntesis. Eso está multiplicándose en el numerador por x más 1 y menos 5. No debemos olvidar siempre poner paréntesis. Si no se pone paréntesis, se interpreta de manera distinta. Ahora vamos a tomar en cuenta, como tenemos todos estos tres factores, vamos a multiplicar este primer factor con este tercer factor. Multiplicando eso me da una diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. La raíz de x más 1 todo al cuadrado menos 5 al cuadrado. Es la diferencia de cuadrados que ya está desarrollada en el paso anterior. Todo esto está multiplicándose por la raíz de 2x más 1 más 7. Listo. Entonces, ya podemos simplificar o eliminar el radical tanto en el numerador como en el denominador. Eliminando la raíz con el exponente 2 me queda 2x más 1 menos 7 al cuadrado que me da 49. Todo esto multiplicado por la raíz de x más 1 menos 5, lo que me queda. Nuevamente no hay que olvidarse de siempre poner paréntesis, si no se interpreta de manera distinta y el resultado no sale. En la parte de abajo, en el denominador, también se elimina raíz con el exponente 2 y me queda x más 1, y elevando 5 al cuadrado me queda 25. Esto debemos continuar resolviendo y tenemos en el numerador límite cuando x tiende a 24. Tenemos en el numerador
me queda 2x menos 48 entre paréntesis. Esto multiplicado por raíz de x más 1 menos 5. En el denominador x menos 24, todo esto multiplicado por la raíz de 2x más 1 más 7. Esto es igual, podemos observar que se puede sacar factor común de este primer factor, quedando lo siguiente: límite cuando x tiende a 24, fracción de 2 multiplicado por x menos 24 multiplicado por la raíz de x más 1 menos 5. Abajo tengo x menos 24 multiplicado por la raíz de 2x más 1 más 7. Se observa que puedo eliminar x menos 24 y me queda el límite cuando x tiende a 24 de 2 multiplicado por la raíz de x más 1 menos 5 dividido para la raíz de 2x más 1 más 7. Si nosotros ahora aplicamos el límite, reemplazando el valor de x, me queda el resultado. Mientras se iba resolviendo, observé que se cometió un error aquí, exactamente aquí. No se puso el signo positivo, que es el correcto aquí. Luego, también en el numerador, raíz de x más 1, esto es más 5, lo mismo en el siguiente paso y el siguiente paso. Ese error lo corregimos en este momento y tenemos esta expresión. Todo esto quedaría raíz de 2 por 24 me da 2 por 24 me da 48 más 1, 49 más 7. Este resultado me queda 2. La raíz de 25 es 5 más 5 y todo esto dividido entre 14. Esto es, sería 10 sobre 7, simplificando el 2 con el 14. Como ejercicio 3 de esta evaluación, debemos, teniendo esta función f de x, calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Cabe notar aquí que este límite representa la derivada de la función f, de cualquier función f. Entonces, en este caso tenemos f de x igual x más 1 al cuadrado multiplicado por x menos 2. Entonces, al calcular este límite, lo que estamos calculando sería la derivada de esta función f. Con esa indicación previa, entonces, nosotros debemos hallar límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia f de x más h menos f de x. Entonces, para hacer esta diferencia, en primer lugar vamos a establecer cuál es el valor de f de x. F de x vale x más 1 todo elevado al cuadrado multiplicado por x menos 2. Listo. La práctica sugiere que si tengo expresiones de este tipo, lo más, dependiendo, puede ser que convenga desarrollar en primer lugar esta expresión antes de
realizar esta operación, esa resta. Entonces, desarrollando esta expresión, x más 1 al cuadrado, y todo eso multiplicado por x menos 2, vamos a tener lo siguiente, igual x cuadrado más 2x más 1. Esto multiplicado por x menos 2. Luego multiplicando 1 a 1, todos los miembros del primer paréntesis con todos los del segundo paréntesis, entonces vamos a tener lo siguiente, x cuadrado por x me da x cubo, menos 2x cuadrado, luego 2x por x me da más 2x cuadrado, menos 4x, y por último vamos a multiplicar el 1 por x menos 2, quedando más x menos 2. Simplificando, se anula 2x cuadrado y esto me queda x cubo menos 3x y menos 2. Eso es f de x. Teniendo en cuenta esta f de x, ese resultado, ahora vamos a hallar f de x más h. F de x más h va a ser, a partir del último resultado, en vez de x cubo pongo x más h todo al cubo, menos 3 por x más h, y por último tengo menos 2. Hemos hallado f de x más h. Resolviendo nuevamente, ya directamente antes de calcular el límite, puede convenir esto porque se ocupa menos pasos o se organiza de mejor manera. Entonces voy a resolver ahora este binomio al cubo. El cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primer término por el cuadrado del segundo. Está resuelto el binomio al cubo. Luego tengo menos 3x menos 3h. Y por último tengo menos 2. Listo. Entonces hemos calculado f de x más h. Ahora planteamos el límite y tengo límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, en vez de f de x más h, pongo el último resultado. Eso es x cubo menos 3x cuadrado h más 3xh cuadrado menos 3x menos 3h menos 2. Esto es f de x más h. Ahora voy a restar f de x. F de x que tengo en la parte inicial, x cubo más 3x más 2. Cambia de signo porque se está restando f de x. Entonces tengo la segunda parte que sería f de x. Todo esto dividido para h. Continuando, tengo el límite cuando h tiende a 0
de, vamos a poner en primer lugar la fracción dividido para h y siempre va a ocurrir que se eliminan algunos términos. Esto con el propósito de eliminar h, que es la indeterminación. Entonces eliminamos x cubo con x cubo, menos 3x con más 3x, menos 2 con más 2. El resultado del numerador entonces es menos 3x cuadrado h más 3xh cuadrado menos 3h, nada más. El propósito de estas operaciones siempre va a ser eliminar la h, eliminar esta h que es la indeterminación que resulta. Si aplico directamente, el límite me va a salir 0 sobre 0, entonces debo eliminar esta h. Como arriba tenemos, en el numerador tenemos h, hacemos límite cuando h tiende a 0, sacamos factor común. Al sacar factor común, aquí observo un error. Tengo aquí es signo positivo más 3xh cuadrado. Aquí también debe ser positivo. Entonces, con ese error detectado a tiempo, continuamos. Debemos sacar factor común, que es h, quedando 3x cuadrado más 3xh menos 3. Todo esto sobre h y se consigue eliminar esta h. Una vez eliminado h, lo que debo hacer es aplicar el límite. Antes de aplicar el límite, que quede claro, el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3xh menos 3, este límite resulta, donde encuentro h reemplazo por 0, entonces queda. El primer término, 3x cuadrado, no tengo h, entonces queda lo mismo, se considera una constante. El límite de una constante es la constante misma. Luego, más 3x multiplicado por 0 y menos, ahora tengo el límite cuando h tiende a 0 de este menos 3. Ese límite, como es una constante, queda la constante. El resultado final, entonces, aquí me resulta 0. El resultado final es 3x cuadrado menos 3. Este es el límite. Además, es la derivada. Esto podemos aclarar aquí. Si f de x es igual a x más 1 todo al cuadrado, multiplicado por x menos 2. Si f de x se define así, entonces, como hemos calculado ese límite es precisamente la derivada, 3 de x cuadrado menos 3. Como cuarto ejercicio tenemos hallar la ecuación de la recta tangente a y igual 2 elevado a la x en el punto P de coordenadas 2 y f de 2. La coordenada x vale 2, la coordenada y vale f de 2. Luego graficar la función y la recta tangente. Bien, vamos a hacer un bosquejo nada más de esta función y diremos, esta función y igual 2x es una función exponencial. Toda función exponencial en su forma básica y igual a elevado a la x pasa por este punto en donde x vale 0 y y vale 1. Entonces esta es una función exponencial. Sin particularizar cada punto, entonces simplemente decimos, como es un bosquejo, esto sería 2 elevado a la x. Y cuando x vale 2, debemos hallar
la ecuación de la recta tangente en este punto, la recta graficada que no está saliendo muy precisa, pero vamos a, como es solo un bosquejo, podríamos decir esta. Esta función o esta recta tiene la forma y igual m por x más b. Entonces debemos hallar esta expresión y igual mx más b. Entonces para hallar la ecuación de esa recta tangente a la curva 2 elevado a la x en el punto donde x vale 2, este punto vale p de coordenadas 2 y f de 2. Entonces vamos a hacer una estrategia que tomaremos pues en tres partes. Primero vamos a hallar el punto exacto, el punto P. Luego vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. Y por último, la ecuación mismo de la recta tangente. Entonces, para hallar el punto, nosotros tenemos que calcular f de 2. La pendiente, por definición, la pendiente es la derivada de la función. Y por último, como tendremos de datos un punto y una pendiente, debemos hallar mediante la ecuación de la recta punto pendiente y menos y1 igual a m por x menos x1 y habremos calculado la ecuación de la recta buscada. Entonces, empezamos. Primero, el punto. El punto P tiene coordenadas 2 y f de 2. Entonces la función y igual f de x vale 2 elevado a la x. Entonces, si x vale 2, f de 2 vale 2 elevado al cuadrado y esto me da 4. Por lo tanto, el punto P tiene coordenadas 2 en x y 4 en y. Está la primera parte. Como parte 2, vamos a hallar la pendiente. Si y es igual a 2 elevado a la x, vamos a calcular la derivada f' de x, ¿ya? Antes de proceder con el cálculo de esta pendiente, vamos a transformar esta y igual 2 a la x, vamos a transformarla en una potencia, en una base e. Entonces, si hacemos un cambio de base. Si la base es e, vamos a tener e elevado a la logaritmo natural de 2 elevado a la x. La función exponencial con la función logarítmica son inversas. Entonces se anulan mutuamente y el resultado es lo anterior. Esta expresión e elevado a la logaritmo natural de 2 a la x es la misma expresión 2 a la x. Continuando, vamos a transformar ahora e elevado a la propiedades de los logaritmos. Baja el exponente y me queda logaritmo natural de 2. Por convención nada más, para que se vea en forma normal, x después de la constante, tenemos e elevado a la logaritmo natural de 2 multiplicado por x. Hemos transformado de esta forma simplemente para utilizar la ecuación o la fórmula más bien. Si y es igual a e a la u,
entonces y' vale e a la u mismo por la derivada respecto a x de u o u'. Entonces usamos esta fórmula de la derivada de e a la u. Entonces hemos hecho la transformación porque no es inmediata la derivada de esta función y igual 2 a la x. Entonces, como ya tenemos e elevado a la logaritmo natural de 2 por x, tenemos, si y vale e elevado a la logaritmo natural de 2 multiplicado por x, entonces la derivada y' vale, según la fórmula del cuadro, tenemos, vale la misma función e elevado a la logaritmo natural de 2 por x y por la derivada respecto a x de logaritmo natural de 2 por x. Entonces tenemos que, resolviendo eso, y' vale esa misma expresión e elevado a la logaritmo natural de 2 por x y la derivada del logaritmo natural de 2 por x. El logaritmo natural de 2 es una constante, por eso sale, y me queda solamente la derivada de x. La derivada de x vale 1 y lo dejamos como un 1. Entonces la derivada y' vale. Nosotros podemos notar que esta expresión e elevado a la logaritmo natural de x, que está acá arriba, viene de esta expresión 2 a la x. Entonces escribimos ese valor. Queda 2 a la x multiplicado por logaritmo natural de 2. Ordenando primero la constante me queda logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 a la x. Esa es la derivada de esta función. Y igual 2 a la x, su derivada es logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Entonces, esa es la pendiente, pero está en función de x. La pendiente vale logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 a la x. Ahora, si x vale 2, porque debemos hallar cuando x vale 2. Si x vale 2, ¿cuánto vale la pendiente? Entonces, la pendiente vale logaritmo natural de 2 por 2 elevado a la x que vale 2. Esto es ordenando 4 logaritmo natural de 2. Esa es la pendiente. Entonces, vamos nuevamente ahora el último paso, que es plantear la ecuación. El tercer paso es plantear la ecuación punto pendiente. Como el punto es o tiene coordenadas 2, 4 y la pendiente vale 4 logaritmo natural de 2, aplicamos la ecuación punto pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Reemplazando y menos y1 vale 4, igual a m que vale 4 logaritmo natural de 2 multiplicado por x menos x1. x1 vale 2. Ya está hallada una ecuación de la recta, pero siempre conviene dejarle en la forma y igual mx más b, la que tenemos acá arriba. Entonces, despejando y, tengo y vale, multiplicando 4 logaritmo natural de 2 por x menos 4 logaritmo natural de 2, que sería 8
logaritmo natural de 2 y el 4 le paso a sumar. Entonces, se nota aquí que esta expresión y igual a mx más b es la ecuación de una recta en donde nuevamente la pendiente vale 4 logaritmo natural de 2 y la intersección con el eje y vale 4 menos 8 logaritmo natural de 2. Entonces la ecuación de la recta tangente a la curva es esta que está seleccionada aquí. Que salió feo el recuadro. Repito nuevamente. Ya, esa sería la respuesta. La ecuación de la recta tangente a la curva y igual 2 a la x en el punto en donde x vale 2. La gráfica sería, no la gráfica exacta, pero sí un bosquejo. La recta de rojo sería, o tendría como ecuación, la ecuación del recuadro. Ejercicio 5. Si y se expresa en forma implícita mediante la ecuación logaritmo natural de y igual e a la xy, calcular la derivada de y respecto a x. Esta es una función implícita porque no está despejado. Y no está como una función de x, y igual a f de x, eso es una función explícita. Como no está despejado y, tenemos y en el lado izquierdo, y en el lado derecho, entonces es una función implícita de y. Debemos calcular la derivada de esta función. Antes de continuar, vamos a establecer que en una función implícita se considera a y como una función de x. Entonces, la derivada respecto a x de f de y, la derivada respecto a x de f de y es f' de y por la derivada de lo que está dentro, la derivada de y respecto a x, porque y se considera una función en x. Tomando en cuenta esta primera situación, además, la derivada respecto a x de e a la u, la derivada respecto a x de e a la u vale e a la u mismo por la derivada respecto a x de u. O también la misma fórmula pero escrita en otra notación. Si y vale e a la u, entonces, antes de eso, si y vale e a la u, pero u es una función en x, entonces y' vale la misma función, e a la u por u'. Ya, las dos expresiones dicen lo mismo. Son solamente distintas notaciones. Entonces, haciendo uso de la derivada de una función implícita, la derivada de f de y que vale f' de y por la derivada de y respecto a x y la derivada de la función exponencial, vamos a proceder a calcular. Cuando tenemos funciones implícitas, planteamos la derivada respecto a x del lado izquierdo, logaritmo natural de y en este caso, igual a la derivada respecto a x del lado derecho, que es e a la x por y. Listo. El lado izquierdo tenemos una función f de y. Entonces aplicamos la fórmula. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre y.
1 sobre este valor y, que es la variable, por la derivada de y respecto a x. Eso es y'. Aquí también nos hizo falta poner otra función. Si y vale logaritmo natural de u, obviamente u es una función en x, entonces y' vale 1 sobre u por u'. Entonces, esa derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y'. Esto es igual a el lado derecho. La derivada del lado derecho es la derivada de la función exponencial e a la x por y por la derivada respecto a x de el exponente, que es x por y. Estamos aplicando la fórmula que está rayada de celeste, esta fórmula. Bien, entonces tenemos y' sobre y es igual a e a la x por y la derivada de x por y. Como aquí tenemos una función implícita donde no está despejado y, tanto x como y se consideran funciones. Entonces debemos desarrollar la derivada de este producto. La derivada del producto, entonces, x por la derivada de y respecto a x, que sería y', más y por la derivada de el primer factor, que es x. Entonces, la derivada de x, que es 1. Tenemos nuevamente y' sobre y es igual a aquí vamos a distribuir, vamos a desarrollar esa multiplicación. Esto con el propósito de agrupar las y'. Entonces tenemos e a la x por y multiplicado por x y' más y multiplicado por e a la x por y. Hemos simplemente distribuido al corchete esta expresión e a la x por y. Lo que nos interesa es y'. Tenemos en estos dos términos. Entonces vamos a agrupar y'. Entonces tenemos y' sobre y menos e a la xy multiplicado por x y por y'. Eso vale y multiplicado por e a la xy. Sacamos factor común y'. Y' vale y' multiplicado por 1 sobre y, sacando factor común, menos x multiplicado por e a la xy. Esto vale y multiplicado por e a la xy. Entonces, continuamos. Vamos a desarrollar acá arriba. Tenemos y', despejando y', resulta en el numerador y multiplicado por e a la xy y en el denominador 1 sobre y menos x multiplicado por e elevado a la x por y. Podemos simplificar un poco más.
desarrollando o resolviendo las fracciones en el denominador. Esto resulta 1 menos x a la xy todo sobre y. Si resuelvo esta resta de fracciones, me falta aquí multiplicar por y. Entonces, y' multiplicando medios con medios, extremos con extremos, la y última de la fracción del denominador sube y se multiplica con la y del numerador, y cuadrado a la xy, y abajo tendría 1 menos xy multiplicado por a la xy. Listo. Esta sería la derivada y', que es lo que estaba buscando. Como ejercicio o pregunta 6 tenemos que hallar los intervalos donde la función es creciente y decreciente y los valores máximos y mínimos relativos de esta función. F de x igual x cubo menos 12x más 20. Entonces, procedemos en primer lugar calculando la derivada. Tenemos f' de x igual 3x cuadrado menos 12. Luego debemos hallar los puntos críticos. Para eso, para hallar los puntos críticos, nosotros igualamos la derivada a 0. Entonces tenemos que 3x cuadrado menos 12 es igual a 0. Podemos sacar factor común, 3x cuadrado menos 4 igualado a 0. El 3 se elimina, quedando x cuadrado menos 4 igual a 0. X cuadrado igual 4. Si sacamos la raíz de x cuadrado, vamos a tener la raíz de 4. Todo número x al cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado, representa el valor absoluto de x. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Decimos que el valor absoluto de x es igual a 2. Sí, solo sí. X es igual a menos 2 o x es igual a 2. Entonces tenemos dos puntos críticos. Estos puntos críticos surgen de igualar la derivada a 0. Aclarando un poquito, si nosotros tenemos una función, por ejemplo esta función, la existencia de puntos críticos, por ejemplo, implica que al calcular la derivada yo debo tener que la derivada de f' de x, que representa la pendiente, esta pendiente es 0 en esta recta tangente en este punto crítico. Bueno, entonces una vez que encontramos estos dos valores críticos, x igual menos 2 o x igual 2, en tercer lugar vamos a establecer los intervalos. Los intervalos en donde esos puntos críticos forman parte de la función. Esos valores críticos. Ya más adelante veremos la diferencia entre un valor crítico o un punto crítico mismo. Entonces, bueno, trazamos una recta y establecemos los intervalos en orden.
tenemos el menos 2, luego el 2. Entonces, esta recta numérica, ubicamos los valores más de infinito, menos de infinito. Y aquí se presentan entonces tres intervalos: el intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Cada uno de los intervalos se puede observar que va de menos de infinito hasta menos 2, de menos 2 hasta 2 y de 2 a infinito. Ahora vamos a construir una tabla de valores. Eso vamos a hacerlo en el lado derecho. 4, pongamos una tabla de valores. En esta tabla de valores nos interesa poner los intervalos que ya habíamos calculado. Y algo muy importante es que nosotros nos interesa analizar el signo de la derivada f' de x. Y para analizar el signo de la derivada debemos dejar factorando. Entonces tenemos la derivada de f' de x es igual a 3 por x cuadrado menos 4. Esto es igual a 3 multiplicado. Tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 4 multiplicado. No, la diferencia de cuadrados es 3. A ver. 3x menos 2 multiplicado por x más 2. Listo. Entonces tenemos f' de x igual a esta expresión. Entonces debemos poner aquellos factores que van a determinar el signo de esta función f' de x. Entonces x menos 2, el siguiente factor tenemos x más 2. Si ponemos o no ponemos el 3, eso es irrelevante, pues el 3 no es una variable, es solo un valor constante y no va a alterar el signo de estos factores. Entonces analizamos en este primer factor, ¿cuándo se hace 0 el primer factor? Si x vale 2, es decir, aquí, ahí se hace 0 el primer factor, mientras que el segundo factor, cuando x vale menos 2, menos 2 más 2 se hace 0, significa que a partir de esa posición debemos analizar. Entonces, para el primer factor, a partir del 2, cualquier número que reemplace en la expresión, cualquier número mayor que 2, entonces voy a tener un número mayor que 2, por ejemplo el 3 menos 2 me da 1, que es positivo. Positivo al lado derecho. Y si doy valores menores que 2, esta expresión o ese factor es negativo al lado izquierdo del 2 positivo. Ocurre exactamente algo similar con el segundo factor. El signo de este factor x más 2 es positivo para valores mayores que menos 2 y negativo para valores menores a menos 2. Estos dos factores determinan el signo de f' de x. Entonces, multiplicando menos con menos me da más, menos con más me da menos y más con más me da más. El signo de la derivada de la función determina en la función si la función es creciente o decreciente. Cuando la derivada es positiva, la función f de x crece, se representa con esa flecha hacia arriba. Si el signo es negativo, la función es decreciente
y si el signo es positivo, la función es creciente. Entonces, con este gráfico establecemos la solución o la respuesta a la pregunta, los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Entonces podemos poner un quinto paso, las conclusiones. Entonces, respecto a la parte A, ¿cuáles son los intervalos donde la función es creciente y decreciente? Entonces, tenemos que f es creciente, según indica la flecha, en el intervalo de menos infinito hasta menos 2 y también en el intervalo que va de 2 hasta infinito. Asimismo, como la flecha está hacia abajo, tiene dirección hacia abajo, decimos que f es decreciente en ese intervalo. F es decreciente en el intervalo de menos 2 hasta 2. Ahora, respecto a la existencia de máximos y mínimos relativos, observamos que cuando la función crece, inmediatamente decrece, entonces en ese cambio existe este valor este valor crítico que es menos 2. Entonces este es un valor crítico y decimos lo siguiente, en x igual menos 2 existe un máximo relativo. ¿Cuál es el máximo relativo? Aplicamos o evaluamos la función en el valor crítico f de menos 2. Eso vamos a calcular aquí. Tenemos f de menos 2 es igual a menos 2 al cubo menos 2 por, no, 12 por menos 2 menos 12 por menos 2 y más 20. Esto me resulta menos 8 más 24 más 20. Este resultado me da 36. Entonces, con estos valores tengo un punto crítico. A partir de ese punto crítico, mediante este análisis en la tabla, determino que este valor es un valor, este punto de coordenadas menos 2, 36, es un punto máximo relativo. Mientras que en x igual 2 existe un mínimo relativo. Ese mínimo relativo es f de 2. De la misma forma, calculamos f de 2. Entonces, calculando f de 2, me resulta 4. Esto significa que tengo un punto, que le voy a llamar el punto 2. Tiene coordenadas 2, 4. Entonces, en la función, este punto es un punto mínimo relativo. En x igual 2 existe un punto máximo, un valor máximo que es 4. Y en general el punto máximo es de coordenadas 2, 4. No, dije mal. El punto mínimo, este es un punto mínimo. Y el de arriba es un punto máximo. Listo. Ahora, para tener una noción, vamos a insertar aquí la gráfica de esta función y entenderemos mucho mejor. Entonces, como podemos observar, la función que está graficada es creciente de menos infinito hasta este valor menos 2. Es decreciente de este valor menos 2 hasta 2 y creciendo nuevamente de 2 hasta infinito. Se observa también que el punto máximo es el punto de coordenadas menos 2 y 36, mientras que el punto mínimo relativo
relativo a un intervalo. Entonces, el punto mínimo tiene coordenadas 2 y 4. Como pregunta número 7 tenemos que de la misma función del ejercicio 6, f de x igual a x cubo menos 12x más 20, debemos hallar puntos de inflexión y los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Con la información del ejercicio anterior tenemos esta gráfica para tener idea del comportamiento de esta función. Se nota claramente que hay un punto de inflexión. Este punto tiene coordenadas 0 en x, 20 en y, porque cambia de cóncava hacia abajo. Inmediatamente en el punto de inflexión empieza a cambiar la tendencia. Ahora es cóncava hacia arriba a partir de este punto de inflexión. Entonces, lo que hay que hacer acá es justificar matemáticamente que en realidad el punto 0, 20 es el punto de inflexión. Bien, entonces para hallar puntos de inflexión, lo que se hace es calcular la segunda derivada. Obviamente, a partir de la primera derivada, como ya se hizo, bueno, vamos a poner de la misma forma. Primero, las derivadas. La primera derivada es f' de x, 3x cuadrado menos 12. Luego la segunda derivada, f' de x, es igual a 6x. En segundo lugar, la teoría dice que debemos a esta segunda derivada igualarle a 0. Entonces, igualando a 0 la segunda derivada que es 6x, tenemos 6x igual a 0, entonces x resulta 0. Y aunque en este ejercicio es muy sencillo, el procedimiento es similar al ejercicio 7, en donde debo realizar una tabla y determinar el signo de la segunda derivada en los intervalos formados a partir de este punto crítico x igual 0. Entonces, como tercer paso, debería formar los intervalos. En este caso existen únicamente dos intervalos, pero vamos a proceder igual que hicimos en el ejercicio 6. Entonces, ubicamos el valor crítico, que es el 0, y tengo dos intervalos. Ahora vamos a ubicar y analizar mediante una tabla de valores para hacerlo en forma ordenada. Entonces, 4, vamos a realizar una tabla de valores para el análisis de signos. Entonces, ubicamos los intervalos que irían de menos infinito hasta el valor 0, que es el punto crítico para la segunda derivada. Y por último, el infinito. Nuevamente analizamos f segunda de x, la segunda derivada en x, que es 6x. En ejercicios más complejos debería factorarse esta segunda derivada para analizar los signos, pero aquí ya no es necesario, entonces ponemos únicamente 6x. Cuando se hace 0 este 6x, cuando x vale 0.
Para valores mayores que 0, este 6x se vuelve positivo. Y para valores menores que 0, este 6x es negativo. Esto indica que la segunda derivada va a ser negativa en el intervalo de menos de infinito hasta 0 y positiva en el intervalo de 0 a infinito. El comportamiento de esta segunda derivada indica las características de la función f. Entonces, cuando la segunda derivada es negativa, la función f es cóncava hacia abajo, y cuando la segunda derivada en el intervalo que se esté analizando, cuando la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Se justifica entonces los siguientes resultados. Pondremos como conclusiones. En primer lugar, diríamos que en x igual 0 existe un punto de inflexión. Sabemos que es un punto de inflexión porque hay un cambio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en ese punto. Entonces, el punto de inflexión es f de 0. El valor f de 0 es 0 al cubo menos 12 por 0 más 20. Entonces esto me da un valor de 20, por lo que el punto de inflexión, que le voy a poner P sub i, punto de inflexión, es el punto 0 en x y 20 en y. Como podemos observar en la gráfica, es el punto de coordenadas 0,20. Además, se nota claramente que la función f es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de menos infinito hasta el 0. Eso analizamos en la tabla, ya se estableció esa conclusión. Asimismo, observamos en esta tabla que como la función f segunda de x, la segunda derivada es positiva, entonces la función resulta cóncava hacia arriba en ese intervalo. Entonces, por último, decimos que f es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de 0 hasta infinito. Con eso se resuelve o queda resuelto los literales A y B. Pregunta 8. Encuentre si existen el máximo local, el mínimo local y punto silla de f de xy igual a x cuarta más y cuarta menos 4xy más 1. Como se puede observar en esta pregunta, ya debemos utilizar derivadas parciales para resolver estos problemas de aplicación de funciones de dos variables. Anteriormente, las preguntas de la 1 a la 7 correspondían a cálculo en una sola variable, pero aquí en esta pregunta tenemos aplicación de cálculo en dos variables independientes. Esas variables son x y y. Bueno, debemos hallar en primer lugar puntos críticos, y la regla para hallar puntos críticos la tenemos aquí.
En términos sencillos debemos hallar las derivadas parciales respecto a x y respecto a y, igualar a 0 y hallar puntos críticos. Una vez encontrados los puntos críticos, debemos determinar si esos valores corresponden a máximos relativos, mínimos relativos o puntos silla. Entonces, teniendo esta función d que utiliza las segundas derivadas parciales mediante esta ecuación, entonces evaluando los puntos críticos, cualquier punto crítico, por ejemplo el punto crítico AB, evaluada en esta función, ese punto reemplazamos en esta función y debemos determinar si esa función d es mayor que 0, si la segunda derivada evaluada en AB es menor que 0, entonces tiene un máximo relativo. Si la condición es que la función d es mayor que 0 y la segunda derivada en x, derivadas parciales obviamente, la segunda derivada parcial en x evaluada en el punto crítico es mayor que 0, entonces tiene un mínimo relativo. Pero cuando la función d es menor que 0, no se tiene ni máximo ni mínimo, a eso se les llama punto silla. Y por último, pues si la función d evaluada en el valor crítico AB es igual a 0, esta prueba no tiene información suficiente como para establecer si ese punto es máximo o mínimo. Con estas observaciones, entonces, procedemos. Entonces, en primer lugar, calculamos las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x es 4x cubo menos 4y. Ahora, la derivada parcial de f respecto a y, la derivada parcial de f respecto a y, nuevamente, sería 4y cubo menos 4x. Con estas derivadas parciales, aplicando la definición de arriba, las reglas sobre los puntos críticos, debemos hallar estos puntos críticos. Debemos formar el sistema de ecuaciones en donde la derivada parcial respecto a x es igual a 0 y la derivada parcial respecto a y es igual a 0. Esto es 4x cubo menos 4y igual a 0. Eliminando el 4 me queda x cubo es igual a y, pasando y al otro lado. Y pasa con signo positivo. Asimismo, 4y cubo menos 4x igualado a 0. Elimino el 4 y me queda que y cubo es igual a x. Entonces, entre la ecuación 1 y la ecuación 2 podemos hacer el siguiente reemplazo. En la ecuación 2, reemplazamos el valor de y. Entonces, y vale x cubo. Pero y que vale x cubo está elevado al cubo y eso vale x. Entonces, tenemos que x a la novena menos x es igual a 0. Debemos resolver esta ecuación sacando factor común. Tenemos x a la octava menos 1 igual a 0. Entonces, en este momento tenemos dos soluciones.
o la primera solución, x igual 0, y x a la 8 menos 1 es igual a 0. Estas son, esta es una diferencia de cuadrados que podemos tener de la siguiente forma: x cuarta menos 1 multiplicado por x cuarta más 1 igualado a 0. De x cuarta menos 1 tenemos nuevamente x cuadrado más 1 y x cuadrado menos 1. Eso multiplicado por x cuarta más 1. Nuevamente, esto está igualado a 0. Debemos notar aquí que de estos factores x cuarta más 1 a x cuarta más 1 no hay solución en los reales. Y lo que me queda es simplemente hallar de x cuadrado menos 1 igualado a 0. X cuadrado menos 1 igualado a 0, obviamente me sale que x vale menos 1 o también x vale 1. Entonces tengo aquí tres soluciones para x. Entonces x igual 0, x igual menos 1, x igual 1. Reemplazando estos valores en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo, tenemos aquí en la ecuación 1, podemos hallar el valor de y. Entonces, bueno, vamos a hacer en la parte de arriba la continuación de este problema. Tenemos, si x vale 0, entonces en la ecuación 1 que queda x cubo menos y, x cubo es igual a y. Entonces, 0 al cubo es igual a y, por lo que y vale 0. Entonces tengo un primer punto, 1, de coordenadas 0, 0. Ahora, si x vale 1, nosotros tenemos 1 al cubo es igual a y, por lo que y vale 1. Por lo tanto, el punto 2 tiene coordenadas 1, 1. Por último, x, cuando x vale menos 1, menos 1 elevado al cubo es igual a y, por lo que el punto 3 tiene coordenadas menos 1, menos 1. Listo, esos son los puntos críticos y al momento no sabemos si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Lo que cabe aquí ahora es establecer si esos valores son máximos o mínimos. Para eso se debe calcular segundas derivadas y aplicar la regla o la propiedad que se mencionó anteriormente. Debemos hallar esta función con las segundas derivadas parciales. Entonces, como tercer punto, vamos a hallar las segundas derivadas parciales. Ya las he calculado. Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto a dx cuadrado es 2x cuadrado. La segunda derivada parcial de x respecto a y es igual a menos 4. Y las otras derivadas parciales, la segunda derivada parcial de esta derivada parcial sale 12x y nuevamente la derivada parcial de esta derivada parcial respecto a x me da menos 4. Ahora debemos utilizar la regla de las segundas derivadas para determinar máximos o mínimos. Entonces, según
nuestra ecuación que va a determinar si es un valor máximo o mínimo, debemos evaluar esta expresión en el punto 0, 0. Entonces tenemos esta segunda derivada parcial en x evaluada en 0, 0. Me resulta 12 por 0 al cuadrado. Reemplazamos el valor de x, que vale 0. Ahora multiplicamos por la segunda derivada parcial en y, evaluada en 0, 0. Asimismo, tengo 12 multiplicado por el valor de y, que vale 0, elevado al cuadrado, menos la segunda derivada parcial mixta, que es menos 4. Entonces, evaluado en 0, 0, como no tengo variable x ni y, me queda menos 4 mismo al cuadrado. Esta función d evaluada en 0, 0 es igual a menos 16. Menos 16 es menor que 0 y corresponde a la tercera 1, 2, 3, la tercera conclusión, que si la función d evaluada en el valor crítico es menor que 0, entonces este punto es un punto silla. Es decir, no es ni máximo ni mínimo. Asimismo, debemos evaluar la función d en los otros puntos críticos. Para el punto crítico 1, 1 y para el punto crítico menos 1, menos 1. Entonces, si el punto crítico es 1, 1, la función d evaluada en 1, 1 será igual a la segundas derivadas parciales evaluadas en el punto 1, 1 multiplicado por la segunda derivada parcial en y evaluada en 1, 1 menos la derivada parcial mixta evaluada en 1, 1 y elevado al cuadrado. Esa es la función d. Reemplazando valores tenemos que las segundas derivadas parciales en x que tenemos acá es 12x cuadrado. Las segundas derivadas parciales, la segunda derivada parcial en y tenemos 12y cuadrado. Entonces, reemplazando valores tenemos para el primer término o el primer factor f sub xx evaluado en 1, 1. Reemplazamos x aquí. El valor de y no tenemos, entonces no podemos reemplazar en ningún lado, entonces solo se utiliza x, quedando 12 por 1 al cuadrado, multiplicado por las segundas derivadas parciales en y, evaluada en 1, 1, que también es 12 por 1 al cuadrado, menos la derivada parcial mixta, que es menos 4. Aquí no tengo valores en x y en y, entonces simplemente queda menos 4 mismo. Observamos que este valor resulta 144 menos 16. Este valor, sin importar el resultado que salga, es mayor que 0. Eso es lo que nos interesa. Entonces, en conclusión, tenemos que la función d evaluada en 1, 1 es mayor que 0. Además, la segunda derivada parcial evaluada en 1, 1, es decir, esta me da
el valor me da un valor positivo porque tengo 12 por 1 al cuadrado, que es mayor que 0. Entonces, observamos que la función d es mayor que 0 y la segunda derivada parcial en x evaluada en 1, 1 también es mayor que 0. Corresponde a la conclusión 2, que se refiere a que f tiene un mínimo relativo. En el punto de coordenadas 1, 1. Coordenadas x, y, 1, 1. Igual 1, 1. Asimismo, si P sub 3 sería, el otro sería P sub 2. Si P tiene coordenadas menos 1, menos 1, ese es el punto crítico. La función D evaluada en menos 1, menos 1, la misma fórmula, menos la derivada parcial mixta evaluada en menos 1, elevado al cuadrado, vamos a tener lo siguiente. Como se tratan de las mismas derivadas parciales y la derivada parcial mixta, no, la derivada parcial, la segunda derivada parcial evaluada en menos 1 da lo mismo que lo anterior, lo mismo que la siguiente derivada parcial, la segunda derivada parcial en y evaluada en menos 1 también me va a dar el mismo resultado que la anterior, reemplazando también la derivada parcial mixta al cuadrado. Aquí resulta lo mismo, 144 menos 16 es mayor que 0. También f sub xx, que es la segunda derivada parcial en x, evaluada en menos 1, resulta menos 4. Menos 4 es menor que 0. No, estoy aquí cometiendo un pequeño error, un lapsus. Entonces tengo menos la segunda derivada parcial f sub xx evaluado en menos 1, menos 1. Esto vale 12 por menos 1 al cuadrado. Esto es también mayor que 0. Entonces, lo mismo corresponde a la conclusión 2 de nuestra definición de la prueba de las segundas derivadas que tenemos justamente en este recuadro, en esta definición. Entonces, como conclusión tenemos que cuando la función d es mayor que 0, y la segunda derivada parcial es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo relativo en el punto de coordenadas menos 1, menos 1. Bien, entonces hemos resuelto la pregunta
Número 8. Para efectos didácticos vamos a graficar esta función en GeoGebra. Abrimos GeoGebra 3D y escribimos la función dos variables. Esta es f de x, y, que es igual a x cuarta más y cuarta. Menos 4xy más 1. Listo. Entonces podemos observar que hay un punto silla que se ubica en esta sección, en el punto de coordenadas XY 0, 0. Asimismo hay dos puntos mínimos, como se puede observar. Si giramos, se puede apreciar la figura de mejor manera. Aquí están los puntos mínimos y el punto silla mencionado. Ahora tenemos un ejercicio de aplicación que dice así: rendimiento óptimo de consumos. El valor en dólares de una plantación de tomates producidos bajo el calor artificial está dado por V igual 25T multiplicado por 1 menos D a la menos X por unidad de área de suelo. Aquí T mayúscula es la temperatura sostenida en grados Celsius por encima de 10 grados centígrados y X es la cantidad de fertilizantes utilizado por unidad de área. El costo del fertilizante es de 50X por unidad de área y el costo de la calefacción es igual a T cuadrado por unidad de área. Determine el valor de X y T que maximizan la utilidad de la plantación. Calcule la utilidad máxima por unidad de área. Y se ha puesto una observación, una nota, de que la utilidad es la función de ventas menos los costos. Entonces vamos a iniciar poniendo datos. Los datos que encontramos en este problema son los siguientes. En primer lugar, esta ecuación que dice el valor en dólares de una plantación. Vamos a suponer que es las ventas que se han obtenido por esa plantación. Las ventas son 25T multiplicado por 1 menos E a la menos X. Observamos aquí que las ventas son una función de T y de X, tomando en cuenta que T es la temperatura en grados Celsius y X es la cantidad de fertilizantes. Pongamos como datos. Ya, listo. Entonces tenemos además T es la temperatura sostenida en grados Celsius por encima de los 10 grados. X es la cantidad de fertilizantes utilizado por unidad de área.
Luego tenemos el costo del fertilizante es de 50x por unidad de área. Entonces, ese dato sería costo de fertilizante. El costo del fertilizante es de 50 multiplicado por X. X es la cantidad de el fertilizante. Luego tenemos que el costo de calefacción es igual a T cuadrado por unidad de área. Entonces, costo de calefacción T cuadrado. Determine los valores de X y T que maximizan la utilidad de la plantación. Entonces, como incógnita vamos a tener eh, literal A, vamos a hallar X y vamos a hallar T de tal manera que se maximice o se obtenga la máxima utilidad. Bien. Y literal B, calcule la utilidad máxima. Vamos a representar como U a la función de utilidad. Entonces, la utilidad máxima debemos calcular. Bien, para hallar la utilidad máxima y los valores X y T que hacen que la utilidad máxima, en primer lugar debemos establecer una función de utilidad. Entonces vamos a poner como solución la función de utilidad que ya tenemos como una nota inicial. La función de utilidad, la utilidad va a ser una función en X y T, o como ya hicimos inicialmente, vamos a poner Tx. T es la temperatura, la utilidad de las ventas que se obtienen por los cultivos es una función de la temperatura y de X número de fertilizante utilizado. Entonces es una función de dos variables y esta función de utilidad va a ser las ventas menos los costos. Las ventas tenemos la función 25T que vamos a multiplicarle, ya tenemos acá arriba, ventas es igual a 25 por la temperatura multiplicada por 1 menos E a la menos X, que es la cantidad de fertilizante. Si nosotros multiplicamos directamente, entonces vamos a tener 25T menos 25T multiplicado por E a la menos X. Esas serían las ventas menos los costos. Los costos, tenemos dos costos. El costo de fertilizante, que es 50X, y como estamos restando, ahora el costo de calefacción, que es T cuadrado. Para maximizar esta función, para maximizar o hallar puntos críticos, debemos calcular derivadas parciales. En primer lugar, la derivada parcial de la función de utilidad respecto a T, que es la temperatura. Entonces, la derivada parcial de la utilidad respecto a la temperatura, tenemos 25 menos 25
e a la menos x menos 2t. Ahora la derivada parcial de la utilidad respecto a x va a ser igual. La derivada de 25t es 0. La derivada de 25t por e a la x me va a dar menos 25t es una constante. Luego la derivada de e a la menos x es e a la menos x. Y por la derivada de menos x, que es menos 1. Menos 50, lo que resulta 25t e a la menos x menos 50. Entonces, a estas ecuaciones las vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2. Y para hallar puntos críticos debemos igualar a 0 las correspondientes derivadas parciales. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones formado por ecuación 1, 25 menos 25 e a la menos x menos 2t igual a 0. Y la ecuación 2, 25t e a la menos x menos 50. Igualando a 0, podríamos resolver tomando en cuenta lo siguiente. Para eliminar e a la x vamos a despejar 25 e a la x que tenemos en las dos ecuaciones. Esto resulta de la siguiente manera. De la ecuación 1 despejamos 25 e a la x. Entonces me va a quedar 25 e a la menos x igual a 25 menos 2t. Está cambiando de signo ya directamente. De la misma forma, despejamos 25 e a la menos x de la ecuación 2 y esto resulta 50t. 50 sobre t. La ecuación 1 y la ecuación 2 se ha reducido. Ahora podemos comparar las dos soluciones en vista de que tienen el mismo valor. Entonces tengo 25 menos 2t es igual a 50t. 50 sobre t. Multiplicando todo por t, me resulta 25t menos 2t cuadrado es igual a 50. Ordenando y cambiando de signo, vamos a tener 2t cuadrado menos 25t más 50 igual a 0. Tenemos una ecuación cuadrática que podríamos, por simplicidad, para la solución, dividir para 2.
Resolviendo esta ecuación cuadrática mediante cualquier método, vamos a tener t menos 5 medios multiplicado por t menos 10 igualado a 0. Entonces aquí tenemos dos valores críticos. T igual a 5 medios, t igual a 10. Tomamos el valor t igual 10 con el valor de la temperatura 10, nosotros utilizamos la ecuación 2 para hallar el valor de x. Tenemos esta ecuación 2, 25e a la menos x es igual a 50 sobre t, que resulta 5. Entonces 25e a la menos x vale 5. Resolviendo, despejando, me queda logaritmo natural de e a la menos x es igual al logaritmo natural de 1/5, menos x igual logaritmo natural de 1/5. Cambiando de signo vamos a tener menos x igual a menos logaritmo natural de 1/5 y por las propiedades de los logaritmos tengo logaritmo natural de 5. El punto donde se produce la máxima utilidad es P de coordenadas t, x. Esto es 10 logaritmo natural de 5. Con este punto reemplazamos en la función de utilidad que previamente ya habíamos obtenido. La utilidad es 25 por la temperatura menos 25t e a la menos x, que es la cantidad fertilizante, menos 50x menos t cuadrado. Reemplazando los valores de x y t, resolviendo se obtiene 100 menos 50 logaritmo natural de 5, que representa la utilidad máxima. Aquí cabe una aclaración última respecto a que el planteamiento del problema está incorrecto. Lo que inicialmente se dijo, rendimiento óptimo de consumo, no es de consumo sino de un cultivo. El valor en dólares de una plantación de tomates producidos bajo el calor artificial está dado por etcétera, etcétera. Este ejercicio es tomado del libro de área, específicamente de la unidad o de las unidades o el capítulo que tiene que ver con cálculo en varias variables y aplicación de estas derivadas parciales. Listo. En conclusión, la utilidad es 100 menos 50 logaritmo natural de 5.